Mi nombre es Elise y quiero compartir una historia que cambió mi mundo. Tengo 29 años y he sido la esposa de David durante un año. Ambos trabajamos en la misma empresa, a menudo colaborando en diferentes proyectos. A diferencia de David, no tengo un título universitario, pero gracias a mi experiencia y buen desempeño laboral, me he ganado el respeto y el reconocimiento de mis colegas. David, por otro lado, tiene una educación superior y tiene una gran confianza en nuestra empresa. Su inteligencia, capacidad y ambición siempre me han fascinado, y cuando me propuso matrimonio, no dudé en convertirme en su esposa. Al principio de nuestra vida juntos, me sentí muy feliz. Sin embargo, pronto me encontré con un problema inesperado, la interferencia de sus padres en nuestras vidas. Era algo que no sabía cómo manejar. Durante una de nuestras visitas a su familia, mi suegra, sin ninguna razón, comenzó a criticarme frente a David, diciendo que él podría haber elegido a alguien más digno que yo. Sus palabras fueron apoyadas por mi suegro, quien parecía compartir su opinión. Permanecí en silencio, tratando de mantener la paz y la armonía en la familia, pero el resentimiento y la ira estaban hirviendo dentro de mí. Esta situación, como un fuego que arde lentamente, erosionó gradualmente mi paz interior y mi autoestima. Día tras día, me enfrentaba a demandas irrazonables e intrusivas de mi esposo y sus padres, quienes parecían considerarme nada más que una sirvienta gratuita, obligada a satisfacer todos sus caprichos y deseos. Esta presión constante y la subestimación de mis sentimientos y esfuerzos me hicieron sentir oprimida e invisible en mi propia casa. Mi corazón estaba lleno de amargura y frustración cuando me di cuenta de que mi esposo, una vez que juró lealtad y apoyo, había sucumbido completamente a la influencia de sus padres, poniendo sus intereses por encima de nuestros planes y sueños conjuntos. En aquellos días, nuestro hogar se convirtió en un escenario de interminables disputas y conflictos, donde mis sentimientos y necesidades fueron completamente ignorados. Sentí que había perdido el contacto no solo con mi cónyuge, sino también conmigo misma, olvidando lo que una vez me hizo feliz. Cada día que pasaba, mi distanciamiento de la familia de mi esposo se intensificaba y me preguntaba cada vez más cómo podía permitir que este estado de cosas se hiciera cargo de mí mismo. Pero fue en estos momentos oscuros que encontré la fuerza para decir suficiente. Decidí que era hora de dejar de ser víctima de las circunstancias y tomar mi vida en mis propias manos. Esta decisión fue un punto de inflexión, el comienzo de un nuevo capítulo de mi vida. Comencé a planear secretamente mi partida, sabiendo que si quería empezar de cero, tendría que actuar con rapidez y determinación. Comencé a buscar un nuevo apartamento, un trabajo, incluso un nuevo círculo social, todo lo que me ayudaría a reconstruirme del pasado y comenzar a vivir de nuevo. Este proceso no fue fácil, cada paso hacia adelante requirió un gran coraje y determinación, pero sentí que no tenía derecho a retroceder. Mi primer paso hacia la independencia fue la decisión de dejar a mi esposo y a su familia. Sabía que iba a doler, que me esperaban lágrimas y reproches, pero también sabía que era el único camino hacia la libertad. Comencé a empacar mis cosas cuando mi esposo y sus padres estaban en el trabajo, tratando de no dejar ningún rastro más allá de una breve carta explicando mi decisión de irme. Mi corazón se encogió ante la idea de una ruptura inminente, pero al mismo tiempo sentí un alivio indescriptible. Sabía que era mi oportunidad de empezar de nuevo, de vivir una vida que yo elegiría, no una que me impusieran. Pasé las últimas semanas preparándome para mudarme, superando el miedo a lo desconocido y las dudas sobre mis habilidades todos los días. En el momento decisivo en que giré la llave de la cerradura por última vez, mi corazón se llenó de una mezcla de sentimientos, tristeza por la separación del pasado y, al mismo tiempo, alegría por la anticipación de una nueva vida. Me abría un camino hacia lo desconocido, un camino que yo misma había elegido, guiado por el deseo de encontrar la verdadera felicidad y la autoafirmación. Este paso hacia lo desconocido fue al mismo tiempo un paso hacia la liberación de las cadenas que me mantuvieron cautivo invisible durante tanto tiempo.
Mudarme a un nuevo apartamento simbolizaba no solo un cambio de vivienda, sino el comienzo de un nuevo capítulo de mi vida, donde podría vivir de acuerdo con mis propias reglas, siguiendo mis propios deseos y ambiciones. El nuevo espacio se convirtió para mí en un lugar de fuerza e inspiración, donde cada pequeña cosa recordaba mi decisión de vivir por mí mismo, por mis sueños y aspiraciones. Los primeros días en el nuevo lugar estaban llenos de una sensación de libertad y la oportunidad de comenzar de cero. Decoré mi nueva casa, haciéndola acogedora y cómoda, convirtiéndola en un refugio personal donde podría alejarme del mundo. Aquí, en mi nuevo hogar, encontré la paz y la tranquilidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Esta mudanza se convirtió para mí en un símbolo de renacimiento, una oportunidad para repensar mi vida y dirigirla hacia una nueva dirección. Ahora que había dado el primer paso hacia mi verdadero yo, me sentía preparada para los nuevos desafíos y aventuras que me esperaban por delante. Cada día que pasaba, estaba aprendiendo a ser más fuerte, más sabia y más feliz, disfrutando cada momento de mi nueva vida. Los primeros días en la nueva ubicación estaban llenos de una mezcla de miedo y emoción. Me di cuenta de que tenía muchas dificultades por delante, pero al mismo tiempo sentía una increíble libertad y facilidad. Comencé a reconstruir mi vida, recuperando paso a paso la autoestima y la fe perdidas en mí misma. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada decisión que tomé, cada paso que tomé, me llevó a la vida que siempre soñé. Me encontré a mí misma, mi fuerza y mi independencia, y aunque el camino no fue fácil, cada obstáculo solo me hizo más fuerte. Mi historia es la historia de lo importante que es nunca perder la fe en uno mismo, de que siempre hay la oportunidad de cambiar la vida para mejor, a pesar de todos los obstáculos. Y aunque mi camino hacia la felicidad fue largo y espinoso, no dudé por un momento de que cada paso, cada decisión era correcta. Comencé con pequeñas cosas que esperaba que me ayudaran a recuperar el control de mi vida. Comencé a dedicar más tiempo a mí misma, actividades que disfruto, reuniones con amigos, incluso solo caminar solo. Fueron pequeños pasos en el camino hacia la autoafirmación, pero me dieron fuerza y confianza. Luego comencé a trabajar en un plan más grande, un plan que me permitiría no solo liberarme de la presión de mi esposo y sus padres, sino también comenzar una nueva vida en la que sería la dueña de mi destino. Decidí que el primer paso sería encontrar un nuevo trabajo que no solo mejorara mi situación financiera, sino que también me diera la oportunidad de salir del mundo aislado en el que me habían conducido. Cada día que pasaba buscando nuevas oportunidades me llenaba de determinación y deseo de cambio. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para llevarlo hasta el final. Mi objetivo era claro, crear una vida para mí misma en la que fuera feliz y valiosa, no por lo que puedo ofrecer a los demás, sino por mi esencia, por mis sueños y aspiraciones. Inspirada por el nuevo plan y confiada en mí misma, comencé a buscar un nuevo alojamiento. Se suponía que era mi refugio, un lugar donde pudiera comenzar de nuevo. Elegí cuidadosamente un apartamento donde cada detalle hablaría de mis preferencias y carácter, donde podría volver a sentirme como la dueña de mi vida. Cuando se trataba de mudarme, decidí que mi esposo y sus padres deberían estar ausentes. Organicé un viaje para ellos, que esperaba que fuera una agradable sorpresa para ellos y me diera el tiempo y el espacio necesarios para llevar a cabo mi plan. Este gesto de deshacerse de ellos durante unos días me dio libertad de acción y la oportunidad de concentrarme en mis necesidades y deseos sin distraerme con sus constantes caprichos y demandas. Cuando se fueron, respiré aliviada, consciente de que había un cambio por delante. Comencé a recoger cosas, seleccionando solo lo más necesario y querido para mi corazón. Fue un gesto simbólico, renunciar a todo lo viejo e innecesario, un paso hacia una nueva vida donde para mí habría un lugar para la felicidad y la autorrealización. Así comenzó mi historia de liberarme de las relaciones tóxicas y construir mi propio futuro en mis términos. Sabía que el camino iba a ser largo y difícil, pero estaba lista para hacerlo, impulsada por la esperanza de lo mejor y la fe en mí misma. Mi historia aún no ha terminado y no sé a dónde llevará. Pero sé una cosa, estoy dispuesta a luchar por mi felicidad y dignidad,
incluso si eso significa enfrentar a los que deberían. Mi nombre es Elise y quiero compartir una historia que quizás suene como un escenario clásico de una vida invertida. Desde que me gradué de la escuela secundaria, mi vida ha dado un giro inesperado. Contrariamente a las expectativas, a veces ganaba más que mi esposo David, que tenía un título universitario. Se ha convertido en una fuente de cierta tensión no solo entre nosotros, sino también con sus padres, quienes, por decirlo suavemente, no están entusiasmados con mis antecedentes y mi nivel educativo. Nunca me gustó especialmente la forma en que mis suegros juzgaban a las personas en función de sus logros académicos, antecedentes o incluso apariencia física. Pero, afortunadamente, su actitud hacia mí nunca fue más allá de las evaluaciones verbales. Le advertí a David sobre mi educación antes de que nos casáramos, y él me aseguró que me valoraba por mis cualidades y logros personales. Trabajamos para una empresa que puso las habilidades y los resultados por encima de los títulos académicos y estaba orgullosa de poder tener éxito en este campo. Sin embargo, poco después de nuestra boda, David anunció repentinamente que quería cambiar de trabajo. Era como un trueno entre el cielo despejado. Explicó que después de hablar con sus padres, se dio cuenta de que su educación le permitía calificar para un trabajo mejor remunerado, porque incluso yo pude conseguir un trabajo sin educación superior. Sus palabras sonaron para mí como una burla no solo de mí, sino de toda la compañía que nos dio a ambos oportunidades de crecimiento. Me sorprendió y me ofendió su drástico cambio de actitud, especialmente teniendo en cuenta que su decisión fue claramente impulsada por la opinión de sus padres. Sin hablar conmigo, David solicitó su despido y pronto consiguió un trabajo en una fábrica que su madre le había encontrado. El salario allí era mucho más bajo, y la única ventaja era la proximidad a la casa. Sin embargo, no pasó una semana antes de que comenzó a quejarse de un nuevo trabajo y del hecho de que un hombre sin educación superior se convirtió en su jefe. Ese momento fue la última gota para mí. Como graduada de la escuela secundaria, nunca pensé que la educación debería determinar el valor de una persona o su capacidad para trabajar. Cuando David comenzó a quejarse de su jefe, no podía callarme. ¿Por qué estás tan enojado? Después de todo, él es tu jefe, no importa cuál sea su educación. Tienes que respetar su posición y hacer tu trabajo, le dije. Este incidente reveló profundas divisiones en nuestras opiniones sobre la vida y el trabajo, y también mostró cuán fuertemente pueden verse afectadas las opiniones de otras personas, incluso si provienen de personas cercanas. Mi historia dio un giro inesperado y trágico cuando mi esposo, David, incapaz de soportar la tensión en su nuevo trabajo, se enfureció y destruyó el equipo de la fábrica. Este acto de furia fue una respuesta a las críticas de su jefe, quien, a pesar de carecer de educación superior, se atrevió a señalar a David sus deficiencias en el trabajo. Mi esposo no pudo manejar esta crítica y, en última instancia, sus acciones llevaron a su despido y una gran demanda por daños y perjuicios. Tan pronto como me enteré de lo que había sucedido, me quedé en shock y perplejo. David estaba furioso culpando a su jefe por todo, pero traté de explicarle que su reacción era totalmente inaceptable. De repente, mis intentos de calmarlo solo aumentaron su ira. Comencé a dudar de que pudiera seguir trabajando en un entorno tan tóxico, pero pronto mis temores se confirmaron de la peor manera posible. Las consecuencias de su acto fueron devastadoras no solo para él, sino para toda nuestra familia. Todos sus ahorros, así como el fondo de pensiones de sus padres, se gastaron en reparaciones. Y cuando pensé que la situación no iba a empeorar, sus padres anunciaron su intención de mudarse con nosotros, ya que habían perdido su propia casa. El repentino traslado de mi suegro y mi suegra a nuestra casa convirtió nuestras vidas en un verdadero caos. Vivir juntos resultó absolutamente imposible. Me encontré con ellos cara a cara tratando de discutir la situación, pero solo me encontré con acusaciones en mi contra. Argumentaron que todo era culpa mía, que fue mi actitud hacia David lo que llevó a su fracaso en la fábrica. Me sorprendió tal acusación y no podía entender cómo mi apoyo podría interpretarse como negligencia. Ahora que todos vivimos bajo el mismo techo,
las tensiones han alcanzado un punto crítico. Incluso David comenzó a culparme, instigado por sus padres. Afirmó que debería estar agradecida de haberme casado con él y me instó a encontrar un trabajo para ayudar con las finanzas del hogar. Me sentí oprimida y devaluada ante la increíble presión y la incomprensión de mi propia familia. Esta historia, llena de dolor y frustración, me llevó a reflexionar profundamente sobre la importancia de mantener la dignidad y buscar soluciones incluso en las situaciones más difíciles. A pesar de todas las pruebas, todavía estaba buscando una manera de salir de este círculo vicioso, con la esperanza de encontrar un camino hacia la comprensión y la armonía en nuestra familia. Mi paciencia pareció agotarse el día en que mi esposo, David, me entregó los documentos de divorcio con una apariencia triunfante en la cara. Mis oídos apenas creyeron lo que escucharon cuando dijo que si tenía una queja contra él y sus padres, deberíamos divorciarnos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que se habían superado todos los límites de lo permitido. Mi propia dignidad y autoestima se han vuelto mucho más importantes para mí que tratar de mantener este matrimonio. Desde entonces he decidido actuar. Comencé a reunir pruebas de todos los insultos e injusticias que había tenido que soportar, usando una grabadora de voz para grabar y fotografías para documentar casos de destrucción deliberada de mis pertenencias. Durante todo este tiempo, mi esposo siguió buscando un trabajo temporal, pero nada duró lo suficiente como para proporcionar un ingreso estable. Cada vez que regresaba a casa, encontraba nuevas razones para quejarse y sus padres solo lo apoyaban en esta locura. La situación llegó a un punto álgido cuando mi suegro anunció que había renunciado a su trabajo con la intención de vivir a mi costa. Todos juntos, como un frente, esperaban que yo, la Elise de baja educación, trabajara para mantenerlos a todos. Las palabras de mi suegro sonaron para mí como una sentencia a una vida de esclavitud eterna por las ambiciones y la pereza de otras personas. Pero en ese momento, algo en mí finalmente se rompió. Con los documentos de divorcio en mis manos, sentí menos desesperación que alivio. Me di cuenta de que David me había hecho un favor al preparar estos documentos. Me dio la clave de la libertad, de poder empezar de cero, lejos de las personas que no me respetaban y que solo veían en mí una fuente de ingresos. En ese momento, decidí que ya era suficiente. No podía seguir viviendo en un entorno en el que mi esfuerzo y mi trabajo nunca se valoraran. Decidí usar los documentos de divorcio no como un arma contra mí, sino como un medio para obtener la libertad. En el fondo, sabía que este no sería un camino fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo para recuperar el respeto por mí misma y vivir la vida que merecía. Mi vida ha dado un nuevo giro desde el momento en que decidí defender mi independencia y luchar contra las condiciones insoportables en las que me encontraba. Al enterarme de las intenciones de mi familia de vivir a mi costa, me di cuenta de que había llegado a mi límite. Era imposible tolerar la renuncia simultánea de mi esposo y mi suegro, especialmente cuando esto iba acompañado de un completo desprecio por las tareas domésticas y la expectativa de lo imposible de mí. Decidí actuar. El primer paso fue firmar un contrato para un nuevo apartamento, solo para mí. Para asegurarme el tiempo y el espacio para mudarme, le di a mi esposo y a sus padres un viaje de 5 días. Este gesto, percibido por ellos como una muestra de cuidado, era en realidad mi plan para asegurarme el tiempo necesario para el cuidado. Cuando se fueron, hice mi mudanza programada. Puse sus cosas en un apartamento temporal durante una semana y cancelé el alquiler de la vivienda actual. A pesar de que me costó mucho dinero, lo consideré necesario para liberarme de una relación tóxica. El regreso de mi esposo del viaje fue acompañado de shock y desconcierto cuando descubrió que no podía ingresar al apartamento. Mi explicación y el descubrimiento posterior de que ya había completado el proceso de divorcio le causaron rabia y desconfianza. Sin embargo, fui inflexible en mi decisión de romper todos los lazos y comenzar una nueva vida. Mis acciones causaron un alboroto e incluso una intervención policial cuando mi esposo y sus padres intentaron acceder a mi nueva residencia. Su inacción y falta de voluntad para trabajar, así como mi decisión de poner fin a este drama sin fin,
los dejó sin medios de subsistencia y sin techo sobre sus cabezas. Ahora, viviendo sola en un nuevo hogar, finalmente encontré la tan esperada calma y libertad. No sé cómo David y sus padres manejarán las consecuencias de sus decisiones, pero ya no me siento obligada a cuidarlas. Mi vida ahora es solo mía, y estoy decidida a vivirla como creo que debería, sin dejar que el pasado me tire hacia atrás. Hola, soy Evelyn y estoy feliz de compartir esta historia contigo. Este incidente ocurrió hace un par de años, y me complace anunciar que me liberé de estas personas. Benny y yo tuvimos muchos momentos buenos, pero los malos momentos fueron suficientes para romper nuestra relación. Antes de contarte sobre este incidente, creo que es importante darte mucha más información sobre mi ex esposo Benny y su familia. Benny y yo nos conocimos en la universidad cuando ambos estábamos en el último año. Nuestra reunión tuvo lugar en la biblioteca, donde pasamos mucho tiempo casi todos los fines de semana. Al principio, nuestra conexión estaba relacionada con los estudios, pero gradualmente se convirtió en algo más grande. Benny era una persona divertida y tranquila, lo que me atrajo aún más, ya que era una persona más introvertida. Nos mudamos juntos después de la graduación y pronto decidimos presentarnos a nuestras familias. Mi familia era tutora y Benny pasó por una especie de entrevista antes de ser aprobado. Conocer a la familia de Benny me permitió comprender mejor su naturaleza fácil porque su familia era amorosa y se burlaba de los demás. Fue divertido y dulce, aunque a veces podían exagerar. Uno de los momentos más destacados fue cuando me interpretaron por primera vez, presentándolo como parte de su humor general. Cambiaron mi comida por algo completamente inesperado y, naturalmente, me sorprendió. Sin embargo, cuando descubrieron la broma, me uní a su risa. Ese momento me hizo sentir más cerca de su familia y lo aceptó como parte de nuestra nueva dinámica. Sin embargo, este incidente fue solo uno de muchos. Continuamos teniendo nuestras diferencias y, en última instancia, eso llevó a una ruptura. Pero ese momento con la actuación de la comida siempre será un buen recuerdo para mí. Pensé que mejoraría la relación entre los padres de Benny y yo. Cada vez que me reunía con los padres de Benny, estaba alerta y lista para exponer cualquier broma o participaba en una broma. Siempre fue un buen momento, e incluso sabía que hacía que Benny se sintiera bien conmigo porque me tomaba muy bien las bromas. Un día, cuando regresamos de la casa de sus padres, me llamó la atención la idea de por qué Benny apreciaba tanto mi participación en los sorteos. En sus ojos, mi buen carácter era como una mina de oro por la que nunca se cansaba de agradecer. Me interesó y decidí discutirlo con él. Cuando nos sentamos a hablar, expresé mi curiosidad y le pregunté por qué apreciaba tanto mi propensión a participar en sus bromas. La respuesta de Benny fue simple y sincera. Dijo que me veía disfrutando de esos momentos y que era importante para él que yo fuera feliz. Para él, mi participación en sus bromas trajo alegría y hizo que sus momentos familiares fueran aún más memorables. Sin embargo, mi curiosidad no se desvaneció, y continué hablando con él sobre el hecho de que no todas las bromas se pueden tomar con la misma facilidad. Traté de explicar que para alguien tales bromas pueden ser ofensivas o causar incomodidad. Pero para Benny, siempre parecían inofensivos y divertidos, y él ni siquiera pensó en el hecho de que alguien podría tomarlo de manera diferente. El compromiso con Benny fue un momento especial para mí. En este día, me di cuenta de que nuestro amor es algo más que sentimientos románticos. No solo estábamos enamorados, sino que también éramos mejores amigos, socios y aliados en todo lo que hacíamos. Este día simbolizaba el comienzo de nuestro viaje juntos y prometía estar lleno de alegría y comprensión mutua. El compromiso fue inesperado. Estábamos a punto de celebrar nuestro tercer aniversario de citas y la madre de Benny organizó una pequeña fiesta en su casa. Todo era tan normal y tranquilo hasta que la madre de Benny, hablando juguetonamente con nosotros, derramó un poco de vino en mi vestido. Fue tan inesperado y divertido que no pude contener la risa. Ambos nos reímos de este pequeño incidente y luego Benny de repente se arrodilló frente a mí.
Sus ojos brillaban de emoción cuando sacó el anillo y me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. Mi corazón latía más fuerte cuando me di cuenta de que realmente estaba sucediendo. Acepté, y en ese momento sentí como si todo el mundo se hubiera detenido a celebrar ese momento. Anunciamos nuestro compromiso a todos nuestros amigos y familiares, y felices felicitaciones volaron sobre nosotros. En ese momento, sentí que nuestro amor estaba confirmado y fortalecido, y no podía esperar para comenzar a planificar nuestra boda. Benny y yo nos acercamos al momento en que comenzamos a planificar nuestro futuro juntos. Pasamos horas discutiendo los detalles y sentí que cada momento con él era especial y valioso. Nuestra boda se ha convertido para nosotros no solo en una ceremonia, sino también en un símbolo de nuestro amor y devoción mutua. Así que cuando Alan, el padre de Benny, me miró desconcertado y me preguntó qué tenía en el bolsillo, supe que algo divertido estaba comenzando de nuevo. Ni siquiera sé cómo no noté que había algo en el bolsillo de mi sudadera. Cuando metí mi mano en el bolsillo, saqué el objeto, me sorprendió, era un anillo. Levantando los ojos, vi a Benny arrodillarse. No pude evitar gritar, fue la mejor broma del mundo. Benny y yo nos íbamos a casar el próximo año y siempre tenía grandes planes para nuestra boda. Aunque me encantaron las bromas que los padres de Benny hacían, sabía que en el día de mi boda no quería que ocurrieran bromas. Solo quería que fuera un día de diversión sin humillación ni vergüenza, solo una buena alegría. Me di cuenta de que sería un tema delicado plantearlo con Alan y Sherry a solas, así que esperaba que Benny pudiera hacerlo. Una noche antes de irnos a dormir, decidí hablar con Benny sobre esto. Le expliqué que amaba a su familia, pero que no quería que actuaran en nuestra boda. Le dije que quería que fuera un día especial sin bromas. Entendió mi punto de vista y aceptó hablar con sus padres. Sin embargo, Benny no quería discutir el tema con sus padres. Creía que no tomarían en serio su solicitud y que ni siquiera escucharían. Temía que pudiera causar malentendidos e irritación. Entendí sus preocupaciones, pero aún así esperaba que pudiéramos encontrar un compromiso. Todavía no sé cómo resolveremos este problema, pero estoy segura de que podemos encontrar una solución que nos satisfaga a los dos. Les pido que no hagan bromas en la boda, y Benny está de acuerdo con mi punto de vista, pero se niega a ser alguien que lo discuta con sus padres. A pesar de que no quiere resolver el problema por sí mismo, estoy de acuerdo porque es importante para mí. Siento que me está haciendo un favor al tomar mi lado en este asunto, pero por otro lado, son sus padres y no quiero que nuestra relación sufra por eso. Me molesta la reacción de Benny. No le pedí que hiciera algo loco, solo que hablara con mis padres sobre mi solicitud. Se niega a hacerlo, y eso me molesta. Sigo convenciéndolo, pero no se mueve. Así que decido hablar con mis padres yo misma. Una noche, invito a Cher y Alan a cenar y les anuncio que no habrá bromas en la boda. Su reacción me entristece. Están tratando de convencerme de que le está negando a Benny la oportunidad de disfrutar de la tradición familiar en su gran día, pero insisto. Al final, están de acuerdo y me siento aliviado. Sin embargo, la relación entre Benny y yo se vuelve un poco tensa debido a esto. Sigo tratando de hablar con él sobre esto, pero él se está alejando de mí. Esto me frustra y empiezo a preguntarme si mi petición estaba justificada. En algún momento me doy cuenta de que estoy presionando demasiado en mi opinión. Me queda claro que mi solicitud está causando problemas en nuestra relación. Decido hablar con mi madre sobre mis dudas. Sé que ella pensará racionalmente y me ayudará a resolver esta situación. Después de hablar con mi madre, me doy cuenta de que mis temores estaban bien fundados. Decido volver con Benny y tratar de encontrar un compromiso. ¿Qué dijo Benny al respecto? Bueno, obviamente no estaba feliz. Estuvo sombrío y ausente por un tiempo. Le dije que había hablado con sus padres y a pesar de su consentimiento, todavía no estaban en la misma onda conmigo. Deben haber pensado que había cambiado de planes y eso fue embarazoso.
Me di cuenta de que estaba preocupado por la ruptura de la tradición solo unas semanas antes de la boda, pero aún así no podía permitirse discutirlo conmigo. Estaba agradecida a mi madre por ayudarme a aclarar las cosas. Me di cuenta de que no me estaba volviendo loca y decidí hablar con Benny. Aunque le tomó un tiempo llegar a un entendimiento, finalmente aceptó hablar conmigo. Al principio estaba un poco alejado, pero me di cuenta de que era lo mejor que podía conseguir en ese momento. De repente, Benny comenzó a tratarme muy bien y se volvió feliz y despreocupado nuevamente. Me alegró, pero también comencé a preocuparme de que me estuviera ocultando algo. Traté de preguntarle qué estaba pasando, pero él dijo que todo estaba bien. Aunque mis instintos gritaban que estaba mintiendo, decidí confiar en él y dejarlo ir. El día de nuestra boda todo iba según lo planeado. La ceremonia fue magnífica y lloré mucho más de lo que esperaba. Benny también derramó algunas lágrimas y fue un momento memorable. Pero cuando llegó el momento de cortar el pastel, algo salió mal. Benny y yo nos acercamos a la mesa donde yacía el magnífico pastel, adornado con elegancia para nuestra ocasión especial. Toda la sala estaba llena de bullicio y anticipación mientras recogía el cuchillo para cortar el pastel. Nuestros amigos y familiares estaban a nuestro alrededor, sonriendo y esperando ansiosamente este momento. Me sentí un poco incómoda, pero al mismo tiempo me alegré de poder compartir este momento feliz con nuestros seres queridos. Pero de repente, Alan se destacó de la multitud, quien decidió aportar un elemento de sorpresa. Se acercó a mí y, haciendo un gesto extraño, sacó un pedazo de pastel y lo arrojó en nuestra dirección. Fue tan inesperado que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar cuando el pastel llegó directamente a mi vestido. Bueno, fue una señal para los demás. Benny, Serry y los otros invitados parecían tomar esto como una señal de diversión y comenzaron a lanzar trozos de pastel en mi dirección, riendo y disfrutando de la vista. Estaba aturdida. Toda esta situación me impresionó profundamente y sentí que las lágrimas se derramaban sobre mis ojos. Mi corazón estaba lleno de humillación e inmediatamente traté de detener este ridículo incidente. Les dije estrictamente que detuvieran esta locura, pero siguieron riendo sin prestar atención a mis palabras. Benny notó mis lágrimas y trató de acercarse a mí para averiguar qué había pasado, pero ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Mi sentimiento de humillación era demasiado fuerte para poder hablar de ello. Se paró frente a mí tratando de calmarme y comprender lo que había sucedido, pero solo sentí enojo y frustración. Benny trató de explicar que era solo una broma y que sus padres solo querían divertirse, pero para mí era mucho más que un juego. Fue un exceso de límites, fue una violación de mi respeto y dignidad. Este incidente arruinó mi día y me dejó un regusto amargo en el corazón. Me fui con mi madre para calmarme. Me quité la ropa pegajosa cubierta de pastel y me duché. Estaba furiosa. Benny ni siquiera se dio cuenta de lo malo que era. Él solo pensó que era una broma. Mi madre me consolaba. La boda fue un recuerdo desagradable, pero estoy agradecida de haber tenido personas que me apoyaron. Benny siguió tratando de contactarme para disculparse y finalmente accedí a hablar con él. Después de una semana de ignorarlo, finalmente nos reunimos durante la cena y hablamos seriamente sobre lo que sucedió por primera vez. Vi lo devastado que estaba Benny. Se disculpó sinceramente y prometió que nunca volvería a permitir esto. Me alegré de sus disculpas y decidí darle una segunda oportunidad. Sus padres no me contactaron hasta 2 meses después. Realmente no quería hablar con ellos, pero ellos también se disculparon. Me di cuenta de que 2 meses era mucho tiempo y decidí perdonarlos. Realmente trataron de arreglar la situación. Lo hicieron. Con el tiempo, me demostraron que habían cambiado. Pasaron 2 años después de nuestra boda y vi que se habían convertido en otras personas. Conseguí un gran ascenso y tuve mucho dinero extra. Decidí complacerme a mí misma y a Benny. Así que le sugerí que fuera a Hawái. Benny se sorprendió por la oferta, pero aceptó. Ambos merecemos unas buenas vacaciones.
Me preguntó si estaba segura de que quería gastar el dinero en eso, y lo confirmé. Ya hemos reservado el dinero para la casa y este viaje será para fondos adicionales. Surgió la idea de invitar a sus padres. Pero yo era escéptica. La última vez que su presencia en un evento importante solo arruinó todo. Pero Benny me convenció. Prometió que se comportarían bien. He dado mi consentimiento, pero con la condición de que se aseguren financieramente. No quería que repitieran los errores del pasado. No quería que hicieran nada que pudiera arruinar nuestro viaje, así que decidí tomar algunas medidas de seguridad un par de días antes de volar a Hawái. Cuando Alan y Serry llegaron, todo parecía normal. Estábamos entusiasmados con el próximo viaje y todos hablaban de él. Estaba ocupado empacando cosas al día siguiente. Sin embargo, cuando me desperté, Benny no estaba cerca. Me sentí extraño, ya que normalmente se despertaba más tarde que yo. Recorrí la casa y descubrí que el dormitorio de invitados estaba vacío. Todas sus cosas han desaparecido. Una nota en la puerta de la habitación de invitados decía: "Mira a quien han jugado de nuevo". Fue un golpe para mí. Intenté llamarlos varias veces, pero nadie respondió las llamadas. Cada vez que el teléfono sonaba vacío, mis latidos se aceleraban. Finalmente, después de muchos intentos, el tubo se levantó y escuché la voz de Serry. Sus palabras sonaron como un rayo en el cielo despejado, golpeándome. Ella explicó que todo era solo una broma, y ella, con Benny, decidieron hacer un viaje sin mí. Mi reacción fue mixta. Una parte de mí se sintió aliviada de que solo fuera una broma, pero otra parte estaba devastada y resentida. Serry continuó diciendo que podría reservarme otro boleto y unirme a ellos. La propuesta sonó como una burla. No podía creer que siquiera lo hubieran pensado después de todo lo que había sucedido. Sin embargo, en el fondo, me di cuenta de que este momento se había convertido en una piedra angular en mi relación con Benny y sus padres. Todos los eventos pasados se acumularon y este episodio fue una gota que desbordó la copa. Cuando revisé el equipaje para confirmar mis sospechas, mi corazón se hundió en mis talones. De hecho, solo reservaron boletos de ida. Fue el golpe final. Darse cuenta de que mis seres queridos podrían haber hecho tal truco fue una decepción. Me di cuenta de que ya no podía confiar en Benny y sus padres. En ese momento, quedó claro que mis límites se habían roto y que ya no podía permanecer en ese sentido. Serry me dijo que había decidido divorciarse de Benny. Fue un alivio, aunque un gran dolor. Ambos nos dimos cuenta de que este era el final de nuestra relación y me di cuenta de que necesitaba alejarme de él. Mi autoestima y mi sentido de mi propio valor no podían soportar más esta actitud. Desde entonces, he aprendido a vivir de forma independiente y a respetar mis límites. Esta experiencia me ha enseñado que es importante asegurarse siempre de que sus límites sean respetados, sin importar quién esté cerca. Ya no quería tratar con personas que juegan con mis sentimientos y rompen mi límite personal.